Señor, tú eres digno y fiel, Señor. Así como acabamos de cantar, mi Dios, la razón que estamos aquí es porque usted es digno, porque su nombre es maravilloso, mi Dios. Porque usted, Dios, ha abierto nuestros ojos, porque nos ha hecho pasar de vida a muerte, de muerte a vida, perdón. Nos ha hecho entender, Señor, nos ha hecho comprender, ver la majestad, la belleza de su gloria, su reino revelado, Dios, delante de nosotros y pudiendo servirle, Dios mío. Así que ayúdanos a vivir de esta manera, no con las cosas que nos han pasado, Señor, no por medio de las circunstancias, lo que hemos experimentado, los dolores, a lo mejor que hemos experimentado, no por medio de vivencias, Señor, que ha pasado seguramente, que han lastimado nuestros corazones, pues, sino que todos nosotros podamos estar claros de que hemos sido llamados, Dios, para su reino, para su gloria, por su nombre, su misericordia, para exaltar su justicia, santidad. Hemos hecho para usted, Señor, para algo maravilloso, mucho más grande que nosotros. Así que ayúdenos a comprender, Dios, ayúdenos a vivir para sus reinos, para su reino, por ser. Amén. Bueno, sinceramente he estado emocionado con la prédica de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí haber escrito esto. Todo lo que hemos visto hasta el momento, siento que hoy es como un momento culminante. Y van a ver por qué. No voy a leer todos los versículos, pero hoy vamos a estar en 1 de Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11. Si recuerdan, voy a hacer un recuento muy rápido de lo que ha sucedido hasta el momento. Ha pasado un tiempo desde que Samuel fue ungido en este capítulo 11. El capítulo 10 que miramos la semana pasada, Saúl fue ungido como rey. Saúl fue ungido como rey. Y ahora en el capítulo 11 ha pasado un tiempo desde que él fue ungido. Entonces ha pasado un tiempo desde que Saúl ha sido ungido como rey. Recordemos, Dios tocó el corazón de varios hombres al final del capítulo 10. Después de que Saúl fue ungido, todo el mundo alegre, ¡viva el rey! Dios tocó el corazón del pueblo y lo acompañaron a él para ir a ayudarle y disfrutar del tiempo. Varios hombres fueron con él con gozo y unidad. También recordemos que Dios proveyó por señales en privado para Saúl cuando fue donde Samuel, ¿no? Y todo lo que sucedió ahí. Luego Dios le afirmó estas señales en público. Saúl regresó y todo el mundo. Dios estaba equipando a Saúl para la tarea que tenía por delante. O sea, Dios llenó a Saúl de su espíritu. O sea, Dios ha hecho bastantes cosas hasta el momento en el corazón de Saúl, ¿no? Ser lleno del Espíritu de Dios, a las comidas y todos estos detalles que Dios ha tenido con él. Y lo interesante del capítulo de hoy, luego de toda esta señal, luego de todo esto, parece que Saúl no ha hecho nada. Capítulo 11. O sea, todas estas cosas, toda esta lista de iniciativas de Dios, capítulo 11, Saúl no ha hecho nada. O sea, más bien regresó a hacer lo mismo. Y vamos a ir viéndolo así, voy a ir leyendo poquito a poquito. Más bien, dice Saúl, 1 Samuel capítulo 11, que Saúl regresó a sus tareas de la casa. O sea, imagínate, fuiste ungido como el rey de Israel, regresaste a tu casa a hacer las tareas de siempre. Y este capítulo nos va a enseñar bastante, pero va a introducir otro enemigo de Israel. Si recuerdan, Israel ha peleado con los filisteos y ha pasado varias cosas. Y en este capítulo 11 aparecen ahora los amonitas. Entonces un nuevo enemigo para ellos. Pero aparte de eso, adicional a eso, este capítulo nos va a dejar ver lo terrible que es colocar la mirada en ti mismo. Ese es otro detalle. O sea, están los filisteos, entra otro enemigo y en medio de eso, la mirada está puesta solo en ti, en lo que tú quieres, en lo que piensas, y lo terrible que es eso. Lo terrible que es cuando no estás concentrado en la voluntad de Dios. Mira, es de mucho desánimo, realmente. Cuando no estás concentrado en lo que Dios te ha llamado a hacer, en su reino, en su gloria, en su majestad, y solamente estás viendo que aquí están los filisteos, aquí están los amonitas, las cosas no me están saliendo como quiero o lo que deseo, y luego, en medio de eso, tu
tu corazón no se está deleitando en Dios, no estás viendo al Señor, no estás escuchando, no estás haciendo tu mente renovada, es terrible. Así que entre los pocos versículos que vamos a leer adicionales, por favor, si puede acompañarme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 4 al 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 4 al 10. Este va a ser mi punto de toda la prédica, de hecho. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 4 al 10. Dice así. Voy a leer desde arriba. Pero por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Y a partir de aquí, para mí, la segunda parte del B, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan, y aquí viene, no estés dormido en tus laureles, básicamente. Dice el versículo, eso lo agregué yo, ¿verdad? Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos. Pongan atención, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito. Pues estas virtudes no los dejará, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, ciego o corto de vista, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para ser firmes a su llamado y elección de parte de Dios. Mira qué lindas esas palabras, sean cada vez más diligentes para ser firmes a su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Amén. O sea, mientras hagan estas cosas, y es interesante, mientras hagan estas cosas, nunca caerán. O sea, es como lo que está sucediendo aquí ahorita. Saúl está en la tierra de Israel, o sea, están los filisteos y ahora los amonitas. Pero el Señor dice, mientras estén todas estas cosas delante de ti, vas a estar firme. No va a haber ningún problema. Y aquí la pregunta para todos ustedes. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios ha hecho a tu hijo? Dios nos ha llamado algo a nosotros, seguro. Hay algo. O sea, y cuando digo estas palabras, o sea, hay cosas específicas, ¿no? No necesariamente me refiero a como ministerio a tiempo completo, pero sí Dios te ha llamado a algo, te ha llamado a esta iglesia, te ha llamado a tu familia, te ha llamado a tus hijos. O sea, te ha llamado a ser padre, abuelo, abuela, lo que sea, hermanos en la fe. Dios te ha llamado a servir, trabajar, como sea. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Así como Dios tocó el corazón de aquellos hombres para seguir a Saúl y ayudarle y servirle, así Dios va a tocar tu corazón aquí para servir, ayudar, amar tu iglesia. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos? Y ¿escuchaste la voz de Dios? ¿Alguna vez has estado aquí en domingo o en tu tiempo devocional orando al Señor y escuchaste la voz de Dios diciéndote algo muy claro de dónde te quiere y cómo te quiere y la manera que quiere que le sirvas a Él? Y luego que escuchaste el llamado de Dios muy claro, la manera que Él quería que tú le sirvieras, ¿qué hiciste? O sea, porque eso está pasando con Saúl. Muy claro, o sea, yo creo que ninguno de nosotros tiene duda que Dios llamó a Saúl a ser rey sobre Israel. Y luego que Dios hizo todas esas cosas que hizo Saúl, eres el tipo de persona que dice, bueno, Señor, ya estoy trabajando en lo que me dijiste, pero las otras personas no quieren cooperar conmigo. Y entonces eso es de desánimo. Pero si Dios te llamó a hacer eso, hermanos, si Dios nos llamó a sufrir por el Evangelio, o a estar solo en el Evangelio, que no es así, pero si Dios nos llamó a estar solo en el Evangelio. Y ahora sí, permítame leerle versículos 1 al 3 de
capítulo 11 de Samuel, dice, y subió Naas, el amonita, y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes, miren, todos los hombres de Jabes dijeron a Naas, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita le dijo, lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Increíble, ¿no? Yo le voy a sacar el ojo derecho a todos ustedes. Solo así no hay problema. Mira, sus enemigos ya no son solo los filisteos. Ahora viene este otro Naas, ahora también el amonita está atacándolos a ellos. Y me sorprende algo aquí. O sea, algo que debería, no, aparte del hecho de que le va a sacar el ojo derecho a todo mundo, debería sorprendernos que ni siquiera quieren defenderse. O sea, el hombre llegó y apenas llegó, dice, haz un pacto con nosotros. Todo el mundo, ni siquiera quieren defenderse. Lo ven y dicen, haz alianza, dice Reina Valera, con nosotros. Un pacto significa. Y es como decir, quiero evitar la fatiga, no quiero pelear, yo creo que me va a ganar, entonces ya, si ya sé que me va a ganar, mejor te quieres, a ver, decime. Es como decir, no tengo ganas de pelear, no tengo ganas de defender a mi familia, no tengo ganas de defender mi ciudad. Es más, y lo que me sorprende más es de que ellos dicen, no solo te serviremos, no solo haz un pacto con nosotros, también te serviremos. Eso es lo que me sorprende. O sea, es como, llena el hombre y haz un pacto con nosotros y te serviremos. Ni siquiera quieren pelear. Ven, firmemos, hagamos algo, te serviremos. Y hacer un pacto era algo serio. O sea, si venías y hacías alianza o hacías un pacto con alguien, como se entendía en el Antiguo Testamento, o sea, era como que si incumplías el pacto que estabas haciendo, la consecuencia de eso era muerte. O sea que, wow, para mí esto es todavía más pesado. Y nos enseña la condición del corazón de todo el hombre de Hades. Y en general de Israel probablemente. Pero nos enseña su condición de corazón. O sea, nos enseña cómo ellos estaban de ánimo. O sea, y lo puedes ver, eran los líderes de Jabes. Y ellos inmediatamente le dijeron a Naas, hagamos un pacto, te serviremos. Y luego que el otro le hizo una cosa increíble, los demás responden, bueno, déjame ver. O sea, no es como, ni siquiera estás loco, ¿cómo me vas a pedir eso? Es como, voy a ver qué puedo hacer. Si no logro hacer nada, estamos en tus manos. Digamos que todos ellos eran mayores, que no tenían fuerza para defenderse. Digamos que todos los hombres de Hades, no sé, ya eran hombres mayores y ya habían pasado su batalla, ya no podían luchar más. Digamos que sí. Pero incluso ahí, hermanos, y vamos a ir viendo esto, dejaron a un lado a Dios. Ni siquiera oran a Dios. Viene este hombre malvado, Naas, y les dice, le voy a sacar el ojo derecho yo mismo, y ni siquiera oran a Dios. Lo dejan a un lado. O sea, ¿tiene sentido? Les voy a sacar el ojo a ustedes. Y la respuesta de ellos debió haber sido, Señor, salva, pido. También la respuesta fue, déjame ver quién nos puede ayudar y si no regresa o en ningún lado está el Señor. No es como Dios, por favor. Vemos aquí el triste efecto que tiene el pecado, el efecto que tiene que tú y yo no estemos colocando la mirada en el reino de Dios. Es devastador el efecto que tiene ser descuidado de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mira, con estos 3 versículos puedo ver, debilita tu valor, te desalienta en el esfuerzo, ni siquiera te permite arrancar. Debilita tu valor, te desalienta el esfuerzo y ni siquiera te permite arrancar. No te debes saber incluso lo que es obvio, ¿no? Porque tal vez para ustedes y para mí es obvio
que todos los hombres de Jabes deberían de orar al Señor. Pero como su mirada no está puesta en el reino de Dios, debilita su valor, desalienta el esfuerzo y ni siquiera se comprometen a arrancar, ni siquiera se defienden. ¿Cuántas veces se repite esta imagen? ¿Cuántas veces los hombres prácticamente le dicen al diablo, diablo, haz un pacto con nosotros porque ya no puedo seguir? No sé, no me salen las cosas. Te voy a servir, pero por favor ayúdame. No, sucede bastante. Me siento desanimado, no quiero seguir. Las cosas están saliendo por otro lado y luego viene el diablo y hace alguna propuesta que se escucha decente, pero voy a pedir tu alma. Bueno, es mejor de lo que estoy viviendo ahorita. Ya no sé qué hacer y cede o cedemos ante las circunstancias. La condición que pone Naas es una locura, ¿no les parece? Les voy a sacar yo mismo el ojo derecho. Una locura. Y los historiadores dicen de que eso tiene mucho sentido. Cuando le estás usando a un escudo, o sea, levantas el escudo hasta cierto punto y cubre un ojo y el otro lo ocupas para defenderte. Entonces, sacarte un ojo es que no vas a poder pelear más. Eso era lo que implicaba eso. Ya no ibas a ser hombre. Ya no te ibas a defender. Y de nuevo, hombres, bueno, mujeres también, pero que está aquí, imagina lo que implicaba. Ya no vas a ser más un hombre. Y todos los líderes dijeron, bueno, dejamos ver si quién nos ayuda, y si no, estamos en tus manos. El corazón, el ánimo, o el desánimo, mejor dicho. Me parece increíble que el ser humano considere algunas veces esas cosas, ¿no? Es increíble que lo considere, que tan siquiera miren la posibilidad. Y más increíble todavía me parece que consideran la posibilidad de hacer esto, pero no consideran la posibilidad de orar a Dios. ¿No te parece? No. Está bien, vamos a ver si ni modo me vas a tener que sacar el ojo en lugar de Dios, por favor, mira lo que está haciendo este hombre, mira este perverso. Pero es increíble cómo es el ser humano. Quieren hacer, y mira muy bien, quieren hacer tal pacto horrendo con un enemigo, pero no quieren hacer un pacto con Dios. ¿Qué era lo único que les pedía Dios a ellos? Amarlo y servirle. Pero estaban dispuestos a hacer un pacto tan horrendo y no estaban dispuestos a servir a Dios con todo su corazón. No estaban dispuestos a seguirlo. Estaban dispuestos a amarlo. Y a mí eso me golpea, me golpea duro, porque los miro a ellos y digo, así soy. Soy más propenso a entregar mi corazón a cosas que son basura que antes de decirle a Dios, te pertenezco por completo. Realmente toda esta escena muestra lo lejos que estaban sus corazones de Dios. Ya ni siquiera consideraban a Dios su escudo. No consideraban a Dios como su Dios fiel, su protector, su roca eterna. No consideraban a Dios como su salvador. Olvidaron que Él los había rescatado con trueno y todos los filisteos corrieron. Y ahora están diciendo, voy a perder mi hombría, está bien con casi tener vida. Mira, no es que Dios los había abandonado. Y no es que Dios te abandona cuando te sientes así. Muy probable es que tú mismo ni siquiera lo has considerado. Cuando nos sentimos así, de que Dios, ¿dónde estás? No es que te abandona. Probablemente estás ahí. Tú mismo tampoco lo has considerado. Pero decimos que Dios nos ha dejado cuando ni siquiera nos hemos humillado delante de Él. ¿No? No sucede. Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué permitiste aquí? ¿Por qué allá? Ni siquiera te has humillado y no has suplicado. Estás quejándote, pero no te has humillado. Y ahora la respuesta de ellos, de los líderes, déjame ver si alguno de los hombres está dispuesto a hacer algo. Y eso para mí todavía es terrible. Su corazón está tan lejos de Dios que Dios ni siquiera es una opción para ellos. Lo que ellos deciden hacer es enviar un mensaje a todo el pueblo, a toda la nación. No oran primero. Ni siquiera consideran a Dios. Y esa es la consecuencia de vivir por tu propio reino. Y quiero que lo veas.
Esa es la consecuencia de vivir por tu propio reino, de seguir tus propios deseos y no hacer como tuyo o tu prioridad el reino de Dios. Esto es la consecuencia. Tu corazón ya va a estar tan lejos de Dios que ni siquiera Él es una opción en tu vida. Hombres o mujeres preocupados por su propia vida que no viven para Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos viendo ahorita pereza, cobardía, enojo, locura. Considerar la opción de sacarte un ojo es no vivir para el reino de Dios. Ellos debieron haber dicho, Dios, sálvanos. Dios, escucha a Anaás, quiere sacarnos el ojo. Dios, prefiero que tú me saques este corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Esa debe haber sido la oración de ellos. Si algo va a salir de mí, que sea este orgullo, este enojo, esta pereza, esta cobardía que no me deja actuar como tú lo deseas. Pero imagina sacarle el ojo implicaba ser menos que hombre. Y estaba dispuesto a hacerlo antes que ser transformado de corazón. Eso es lo que sucede cuando nuestra mirada no está puesta en el reino de Dios. Dios nunca pidió el ojo de ninguna persona, jamás. Dios nunca les pidió, sáquense el ojo para que yo lo bendiga, jamás. Quítense una mano o un brazo o una pierna, jamás. Dios nunca hizo eso. Y aún así quieren dejarlo. Aún así quieren un rey humano. Aún así se mira la locura del hombre que están dispuestos a considerar la propuesta de Anaás, pero no están dispuestos a considerar a arrepentirse y volverse a Dios. Ahora este rey pagano le hace eso y consideran hacer lo que le está pidiendo. ¿No te parece sorprendente con lo que te he dicho hasta el momento que no escuchemos en ningún lado Dios sálvame? No lo dice. Es sorprendente que no dice Dios salva. Pero aunque este grito de auxilio es algo obvio hacia Dios, nosotros caemos en esa misma independencia. Es increíble, nos estamos ahogando en nuestro propio pecado y aún así no decimos, Dios, sálvame. Nos estamos ahogando en el propio orgullo, en los problemas y aún así no salen estas palabras, Dios, sálvame. Nos independizamos de Dios cuando no hacemos cosas así. A lo mejor no estamos en la misma circunstancia, pero tampoco somos intencionales en hacer que el reino de Dios sea nuestra prioridad. No somos intencionales en hacer que Dios llene toda nuestra vida o todo nuestro corazón. No somos intencionales en honrarlo, en obedecerlo, en conocerlo. No hay intención en eso. Entonces, cuando no hacemos eso, también nos estamos independizando de Dios. O sea, no es frío ni calor, es o el reino de Dios es tu prioridad o no lo es. Versículo 4 dice, entonces los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo. Y todo el pueblo oyó su voz y lloró. Y eso también es interesante. Recordemos, capítulo anterior, Saúl había sido ungido como rey. Todos habían dicho, ¡viva el rey! ¡Fiesta! ¿No? En la ciudad. Pero interesantemente debemos de preguntarnos, ¿a quién fue enviado este mensaje? No fue enviado al rey. El mensaje fue enviado al pueblo entero. No llega directo a Saúl. Él era el representante de la nación de Israel en ese momento. Pero aún así, no llega a él, llega a todos. Era un mensaje dirigido a todo el pueblo, a ver quién responde. Cuando llega a la ciudad de Saúl, todos lloran. Y eso puede parecer bien. Puede parecer, bueno, por lo menos fueron movidos. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que el mensaje fuera enviado a todos los lugares y no directamente al rey? Ellos querían un rey que los representara, que peleara por ellos y hiciera todas estas cosas. Pero la manera que esto se desenvuelve es como que si el capítulo 10 no había sucedido. O sea, envían el mensaje a la nación entera y no al rey. Y eso enseña bastante. Es raro, ¿no?
Todos vieron la confirmación de Dios, todos vieron a Samuel ungiéndolo, todos dijeron viva el rey, todos. Pero solo fue espuma del momento, solo estaban contentos porque recibieron lo que querían y ya. Y después, cuando era el momento de actuar como debía de actuar y de enviar la carta directamente al rey, se les olvidó. Era la espuma del momento. O sea que con esto les estoy diciendo, no solo se olvidaron de Dios, se olvidaron del rey, de lo que ellos querían, se olvidaron de su propio deseo. Así es cuando nuestra mirada no está puesta en el rey de Dios. Dicen los líderes de Jabá para que enviemos mensajeros. Y Naas dejó ir a los mensajeros por 2 razones. Y eso es interesante. O sea, porque estás ahí y le estás diciendo en su cara a todos, sométanse. Está bien, ¿qué quieres? Les voy a sacar el ojo a todos ustedes. Y luego les digo, déjame enviar ayuda. ¿Lo dejan? Por supuesto que no. No permites que envíen por ayuda porque te pueden ganar. Pero este hombre lo deja y es posiblemente por 2 razones. Primero, confiaba de que Israel no era una nación unida. No le interesaba. Vayan, yo sé que no le van a ayudar. Él sabía. No encontrarían a nadie que lo salvara. Nadie le iba a interesar a ese pueblo. Y esto tiene sentido porque cuando el mensaje llegó a la ciudad de Saúl, ¿qué fue lo que hicieron? Tiene mucho sentido lo que este hombre dice. Cuando el mensaje llegó a la ciudad de Saúl, ¿qué hicieron los hombres? Lo único que hicieron fue llorar, pero no actuaron. Lo único que hicieron fue llorar. Segundo, él permitió que este mensajero fuera porque así su nombre iba a ser exaltado en toda la nación de Israel. Pero mira, te lo repito, versículo 4. Entonces los mensajeros fueron a la heredad de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Lo único que hicieron fue eso, llorar y alzar la voz. Y ya. Versículo 5. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. Entonces ahora aparece Saúl en la pintura, por fin. Y algo que debemos de ver es que él estaba haciendo diferentes llamados de Dios. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba cuidando unos bueyes. Dios lo mató a ser rey de Israel y estaba cuidando unos bueyes. Wow. Esto nos ha pasado a nosotros también. Es evidente el llamado de Dios a nuestras vidas, ¿no? Es evidente que debemos de hacer algo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero buscamos ocuparnos en otras cosas que a lo mejor no son malas, porque está cuidando de los bueyes, ¿no? Es trabajo. Pero a lo mejor no son malas, pero lo hacemos para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hacemos cosas buenas, pero no las cosas que Dios nos mandó a hacer. Llorar por la noticia y cuidar de los bueyes eran cosas buenas. O sea, mostrar afecto eran cosas buenas. Pero imagina esto. Todo lo que ha pasado anteriormente, haciendo un recuento de nuevo. Te invitaron a un banquete para hablar un secreto a tu corazón. A Saúl fue invitado a ese banquete por Samuel. Te enviaron señales para confirmar tu llamado. Fuiste lleno del Espíritu de Dios, a lo mejor para que sepas qué es eso, ser lleno del Espíritu de Dios y sepas cuando Dios está contigo. Fuiste confirmado delante del pueblo, fuiste equipado por Dios y Dios tocó el corazón de otros para que te acompañaran y ayudaran. Y así pudieras dirigir a la nación y protegerla. Pero el versículo 5 decía, Saúl venía del campo de cuidar los bueyes. Es como tener hijos, pero no querer ser su padre o su madre. Es como que te esfuerzos en una carrera, ¿no? La carrera de tus sueños, te den un trabajo de eso y que tú digas, no, me quiero ir a ver tele. Versículo 6. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Él está haciendo indiferente a su llamado. Y aún así, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y me parece muy importante resaltar esto.
porque yo lo he experimentado en mi vida. Pero en esencia veo esto. Si no es Dios quien abre mis ojos, si no es Dios que me muestra mi pasividad, si no es Dios que me muestra mi orgullo, mi pereza, si no es Dios que me quita la venda de mis ojos, seré incapaz de mover un dedo en servicio de otros. Incapaz. Si no es Dios, seré incapaz de amar a otro, amar a mi esposa, amar a mis hijos, velar por sus corazones, orar por ellos, servir en la iglesia. Seré incapaz de reaccionar adecuadamente ante cualquier situación. Voy a actuar bien, llorando, pero no voy a hacer nada. Versículo 6 no nos dice, y mira, y ponga atención, versículo 6. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y Saúl se enojó grandemente. O sea que versículo 5, Saúl escucha la noticia y versículo 6, el Espíritu de Dios cae sobre Saúl en gran manera. En medio de eso no se nos dice, tan pronto como Saúl escuchó la noticia, se sintió indigno por sus hermanos y fue y hizo, no dice nada de eso, sino que más bien dice, Dios tuvo que enviar a su espíritu con poder para que este hombre o cualquier otro hiciera algo. Es lo que te quiero dar a entender. No dice inmediatamente, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? El pueblo entero se puso a llorar y ya el Espíritu de Dios tuvo que caer sobre él, sobre Saúl. Dios tuvo que enviar su espíritu con poder para que estos hombres actuaran de alguna manera. La ira de Saúl, que se muestra más adelante, no surgió porque él tenía un celo personal bueno por el reino de Dios o un amor genuino por sus hermanos. Lo que él hizo no surgió porque él estaba constantemente orando por la nación o por el cuidado, la libertad, el servicio, lo que sea. No vino porque él tenía una preocupación constante por el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba cuidando bueyes, estaba cuidando el pueblo. Es que de nuevo, si no es Dios quien abre mis ojos, me muestra mi pasividad, mi orgullo, mi pereza, si no es Dios quien quita la venda de mis ojos, seré incapaz de mover un dedo de lo que sea. Entonces, este celo que sintió Saúl, ¿de quién vino? El Señor. Él fue quien colocó en Saúl una justa preocupación por la causa de su pueblo. Pues Señor. ¿Qué me enseña esto? El amor al pueblo o cualquier otra cosa no vendrá de ti, vendrá de Dios. Eso me muestra a grandes rasgos el esfuerzo, tu dedicación, tu anhelo, tu servicio, tu afecto va a venir de Dios. Por otro lado, hermanos, también esto me enseña que no hacer nada, no experimentar amor, no experimentar afecto, no experimentar unidad, no interesarse, debe ser algo para preocuparse. Versículo 7. Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así hará los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Para mí ese es muy sarcástico, sinceramente. Lo leo y es muy sarcástico. Pero en el celo del Señor encuentro esto, por lo menos en esta escena. Las cosas que le importan a Dios son más importantes que lo que yo considero importante. O sea, las cosas que para Dios son buenas, correctas e importantes, es mucho más importante que lo que yo creo que es importante para mí. ¿Por qué lo digo? Saúl viene de cuidar bueyes. Y en ese mismo momento él dice, estos bueyes que yo estoy cuidando no significan nada, agarra dos, los parte, los raja y envía para todos lados. No, él está como el Espíritu de Dios lo llenó de tal manera que incluso aquello que él estaba cuidando, que le dedicó tal vez toda la mañana, no sé, se vuelve sin importancia y ahora en comparación a la gloria de Dios, aquí va, hay que hacer algo. Está en el punto que en el mismo lugar, no lo hizo después, en el mismo lugar, tomó un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio.
Eso sucedió hasta que Dios le abrió los ojos. Lucas 9, 23, 24 nos dice, este es Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y yo miro que está pasando eso, y para que esté pasando eso, el Espíritu de Dios tuvo que abrir los ojos a estos hombres. Y de nuevo, es sarcástico. ¿Hasta qué momento en este capítulo tenemos el nombre de Jehová presente? Tuvo que haber sido desde que Naas dijo, le voy a sacar los ojos. ¿Sabe hasta qué momento el nombre de Jehová estuvo presente? No fue cuando sus vidas estaban en peligro. Fue hasta que Dios mismo abrió sus ojos. Y eso te muestra la misericordia de Dios mismo. Les abrió los ojos a ellos para decir, Dios. Tanto los ojos de Saúl como los ojos del pueblo entero. Mira, es tanta la ceguera de estas personas, de todo el pueblo. La gente no sintió o no fue llevada a actuar o a levantarse cuando escucharon que que la gente de Jabes estaba en peligro, que iban a perder sus ojos. ¿Sabes en qué momento esta gente se levantó para actuar y el temor del Señor entró en ellos? Cuando les dijeron de que iban a partir a sus bueyes. No fue cuando tu hermano iba a perder un ojo, fue cuando ibas a perder tu propio buey. Eso le hizo ser lleno del temor de Jehová. Es increíble. Puede ver el grado de indiferencia y egoísmo que había en el pueblo entero. Pero todo eso era invisible para ellos. No lo miraban así. Era invisible. ¿Por qué? Su prioridad no era el reino de Dios. Era su propio rey. Y a partir de ese versículo podemos ver otra evidencia en la misericordia de Dios. Un hombre malvado amenazaba sus vidas, pero Dios protege sus vidas. No lo merece y Dios está haciéndolo. Pero primero que nada, Dios le hace reaccionar. Dios le hace ver misericordia de Dios. Así que de manera más clara se nos dice una frase muy importante que tiene más peso en otras traducciones. Aquí pasa un poquito desapercibida, pero me van a entender cuando se lo diga. Pero aquí hay una frase importante. Dice, el temor de Jehová o el terror de Jehová cayó sobre ellos. Temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Aquí estamos viendo un ejemplo. ¿Qué es el temor de Jehová? Déjeme darle un pequeño concepto. El temor de Jehová es tener conocimiento palpable, intenso, real, cercano de quién es Dios. Intenso, real, cercano de quién es Dios. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová es tener un conocimiento palpable, intenso, real, cercano de quién es Dios. Y luego, ese conocimiento nos debe hacer actuar correctamente y adecuadamente hacia Él y entre nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Empieza a actuar adecuadamente para Él y entre nosotros. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Con misericordia y verdad se expía la culpa. La culpa, hice algo contra tú, y con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor del hombre se aparta del mal. Así que hermanos, no es solo saber, es actuar por fe y en obediencia para gloria de Dios
amor mutuo. Este es siempre el modelo de Dios. Mira, Dios no llenó de su espíritu a Saúl para que todo el mundo se diera cuenta que no hay un hombre como Saúl. Esa no fue la razón. Dios da su espíritu para que seamos fortalecidos y usados por Él para que nosotros podamos tocar a otros y llevarlos a Dios. Servir al otro. No para que tú te sientas por encima de los demás. ¿No? Dios hace algo bello aquí y algo que por lo cual debemos orar todos. Cuando el temor sano de Jehová se puso sobre ellos, mira lo que dice, todos salieron como un solo hombre. Cuando el temor sano de Jehová estaba sobre todo el pueblo, todos salieron como un solo hombre. Eso está al final del versículo 7. Todos salieron como un solo hombre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hemos estado orando por eso como iglesia desde años, sinceramente, años. Orando por la iglesia como unidad. Pero quiero que entiendas aquí, no solo se requiere que dejes de verte a ti mismo. O sea, se requiere que dejes de verte a ti mismo, que pongas la mirada de Dios y en su reino. Eso va a llevar a la unidad. Deja de poner la mirada en ti mismo y pon la mirada en Dios y su reino. Resultado, todos vamos a tener un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo gozo. Dios, no mi reino, su reino y no el mío. Versículo 8 y 9 de Samuel 11 sigue. Y Saúl los contó en Besei, y los israelitas eran 30,000 y los hombres de Judá, los israelitas eran 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Y dijeron a los mensajeros que habían venido, así dirán a los hombres de Jabes de Galaad, mañana cuando caliente el sol serán librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes y estos se regocijaron. Recibieron buenas noticias. Tenemos ahí una evidencia de lo que provoca poner la mirada en el reino de Dios y tener un corazón para Dios. 300,000 hombres respondieron de un lado y 30,000 del otro. Había unidad, cantidad de personas listas y dispuestas a luchar en defensa del pueblo de Jabes. Y debe de ser de mucho ánimo, ¿no? Tener muchas manos con cuales contar cuando estás en momentos de dificultades. Muchas manos para servir, cuando hay manos de sobra para orar, hay manos de sobra para trabajar, para ir a la batalla en pos de Dios. Eso debe ser de mucho ánimo. Y estas personas van no porque pueden, sino porque creen en Dios y su reino. 300,000 personas o 330,000 personas que van a la batalla, no porque pueden ir a la batalla. No, o sea, no me imagino a un soldado, puede ser que sí, pero no todos, a un soldado que diga, sí, voy a ir a la batalla porque yo soy muy bueno y no me van a matar. Siempre está esa posibilidad, de la manera más tonta posible incluso. Van no porque pueden, sino porque creen en Dios y su reino. Realmente es un privilegio experimentarlo, esta unidad, en un solo corazón, entenderlo, saber que es Dios obrando. Tienes que saberlo. Unidad entre nosotros, amor, cuidado, genuino. Como dice Proverbios, es Dios. Porque en nuestra carne seríamos como el pueblo de Israel, no haríamos nada. La unidad que veas en esta iglesia entonces es Dios obrando porque solo Él es quien lo hace. El deseo, el anhelo que tengas de servir, de estar, de preocuparte, de orar, es Él. La unidad entre nosotros es evidencia de Él trabajando. Amor genuino, incondicional, libre, es evidencia de Él trabajando. Deseo de conocerlo es evidencia de Él trabajando. Y esta unidad trae servicio sincero y rápido, porque mira lo que sucede. Saúl envía un mensaje y dice, mañana al calentar el sol ya saldrán libres. De esto, no, lo voy a cuidar. Mañana salir al calentar el sol. ¿Qué hora es esa? ¿En qué momento el sol está más bueno y caliente que pica? Mediodía. O sea, mediodía. Entonces, mañana en mediodía, esto ya se resolvió. ¿Qué significa esto? Ellos, Señor, vienen de todos lados. Ellos se iban a levantar de madrugada
iban a empezar a pelear de madrugada, no iban ni a desayunar porque al mediodía esto ya está. El reino de Dios avanza cuando su pueblo se une y sigue a su rey. Su rey es Dios, obviamente. Ellos siguieron el liderazgo de Cristo o de Dios, moldeando, y eso debemos de hacer nosotros, seguir su liderazgo. Él va a moldear la iglesia según sus instrucciones. Y para ver el avance del reino en nuestras vidas, entonces debemos crecer en nuestro amor mutuo y nuestro deseo por el reino de Dios, realmente. No debemos de ponernos a ver que esto hay, que esto no hay, esto hace falta, esto se le podría hacer mejor, porque siempre va a haber algo. Va a ser cuando pongamos toda la mirada en el reino de Dios. Versículo 10 al 11. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Naas: mañana saldremos a ustedes y podrán hacer lo que les parezca bien. A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, eso entre las 2 y las 6 de la mañana, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Nos dice que Saúl hizo 3 compañías. Desde la mañana, hombres empezaron a pelear, no se detuvieron a comer, no tomaron su cafecito ni nada por el estilo, no se detuvieron a descansar, sino hasta que la obra estuviera completada. Ese es el tipo de unidad que ellos tenían. Luego, versículo 12 al 13, entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que te dijo, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Aquí Reina Valera lo dice más claro: traigan a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación desde él. Dice el 13. Vienen unas personas, ganaron, libraron a Jabes, y vienen unas personas de las que ganaron y dijeron: ¿quiénes eran los que en el capítulo anterior, al final del capítulo 10, hablaron mal de Saúl, que no querían que fuera rey? Tráiganlo, matémoslo, porque mire, Saúl, ganamos con él, traigamos a los que no lo quieren a él. Pero Saúl desiste, dice no, y la razón por la que él dice no es muy importante. Él está enseñando: es más importante exaltar a Dios que recibir justicia propia por el mal recibido. Saúl pudo haber dicho: sí, traigan a los que me humillaron, que no querían seguirme, traigan a los que no querían que yo fuera rey, y mátenlos delante de mí, con justa razón. Pero era más importante exaltar a Dios que recibir justicia propia. Saúl decide que no era el momento de vengarse de su oponente. No era correcto. Y con esto quiero ponerte algo en mente. Satanás es muy astuto, ¿no? Satanás es muy astuto. Satanás envía a Naas para empezar a como eliminar el pueblo de Israel, la hombría de estos hombres de Jabes. No lo consiguió. Ahora, ¿qué intenta hacer el Satanás? Intenta atacar al pueblo de Israel por medio de la victoria, incluso una victoria. Satanás es astuto. Él quiere dividir la nación entre sí. Ok, no lo logré vencer por medio de Naas, ahora entre ustedes mismos, con su propio orgullo, los voy a hacer que se divida. Su propio enojo. Digamos que el celo de estas personas, traigan a los que, porque no fue Saúl, fueron estas personas. Digamos que el celo de estas personas era aceptable, ¿no? Estos que hablaron mal de Saúl, tráiganlo, saquémoslo, matémoslo. Digamos que era aceptable o razonable. Pero hermanos, eso no era más importante que exaltar a Dios. Satanás entonces nos atacará de cualquier manera. De cualquier manera. A menudo aprovecha nuestras victorias para atacarnos, para colocar orgullo en nuestros corazones, para justificar nuestro enojo, para justificar nuestro odio. Sucede mucho en la iglesia. Como tengo éxito como persona, deben escuchar. Como soy el líder, deben escuchar. Como yo no he pecado, como tú has pecado, tú eres el perverso, yo no. Debes humillarte y debes escucharla. A lo cual yo respondería:
Cristo no pecó y subió. No, porque muchos caemos en eso. Yo no he pecado como Él. El pecado de Él es terrible. Yo no he hecho algo así. Debes de escucharme. A lo cual te respondería, Cristo no pecó y subió. Las victorias o éxitos, hermanos, no nos dan autorización para pecar en contra de otros. No. El hecho que tengas más, en este caso, no nos da razones para dejar salir el odio o no nos autoriza, ¿no? Como sentirnos superiores. Más bien Dios está usando esas situaciones para exponer tu verdadero corazón. El del líder principalmente, ¿no? Que Dios ha llamado a servir. Dios está usando esas circunstancias para exponer tu verdadero corazón. Saúl hace lo correcto y reconoce que es Dios quien trajo la victoria al pueblo. Y Saúl hace lo interesante, le da la gloria a Dios, exalta a Dios. Entonces, es solo la justicia de Dios que debe ser exaltada, está diciendo Saúl, y no deben distraerse buscando algo más. Es solo la justicia de Dios. Y eso es irónico, porque el pueblo de Dios quería un rey que los liberara, que los representara, y ahora este mismo rey que era conforme al requisito de ellos, alto, bonito y guapo y todas estas cosas, ahora ese mismo rey está diciendo, hay que exaltar a Dios. Es irónico. Ese mismo rey está diciendo, no fui yo, pues Jehová. Es Dios quien da la victoria, y cuando no lo hace, cuando Dios no da la victoria, seguimos estando en sus manos y no hay mejor lugar donde estar. Esta historia deja más que claro que es Dios quien nos capacita. En cualquier cosa, lo deja muy claro. Y pasa algo muy importante. ¿Quieres ser un buen esposo? Una buena esposa, no sé. ¿Quieres ser un buen esposo y no tuviste un buen ejemplo? No tuviste un buen padre o no miraste un buen ejemplo de esposo en tu vida. Pon una mirada de Dios. ¿Quieres ser una buena esposa o una mujer piadosa o un hombre piadoso, pero solo has tenido un malo ejemplo en tu vida? Pon la mirada de Dios. Y con esto termino. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirás siendo terco? ¿Cuánto tiempo seguirás siendo negligente al llamado que Dios ha hecho a tu vida? ¿Cuánto tiempo más seguirás colocando excusas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en su ley? Excusas. Mire, no es un tema de tiempo. No es un tema de recursos. No lo es. No es un tema de habilidades tampoco, porque si hemos visto, Saúl no tenía ninguna de las tres. No tenía recursos, no tenía tiempo, no tenía habilidades. No es nada de eso. Es un tema de confianza, fe y agradecimiento. Confianza, fe y agradecimiento. Es decir, gracias a Dios por haberme llamado, gracias a Dios por haberme escogido, por pensar en mí, gracias a Dios por capacitarme. Tú te cargas del resto. Así que, hermano mío, seguirás corriendo, colocando excusas. Deben de aprender que la obra de Dios en tu vida es de mucho mayor riqueza y provecho y que lo cuelles a los que te puedas estar dedicando a cuidar. La obra de Dios es de mucho más riqueza, gozo. Se disfruta mucho más que los jueyes que puedan estar dedicando a cuidar. Mira el resultado del pueblo entero al final. Y ahora quiero que te vayas al final del capítulo 11. Pero mira el resultado. Cuando todo el mundo está colocando el reino de Dios primero, la gloria de Dios, la obra de Dios, primero que nada. Cuando todos tienen su corazón y su mirada puesta en Él. Mira el resultado. Adoraron a Dios y todo el pueblo se regocijó. Versículo 15, te lo leo todo. Así que todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Ahí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel.
Cuando pones la mirada en el reino de Dios, la voluntad de Dios, en Él, quien es Él, cuando Él es lo más importante, adoración a Dios y todo el pueblo se regocija. ¿Deseas eso? Busca primeramente el reino de Dios. Busca ser lleno de Dios. Busca amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay algo que solo lo entenderíamos si lo leyéramos en el original, pero hay una similitud entre Naas y Satanás. Nuestro enemigo espiritual. Naas era el enemigo de Israel, Satanás es nuestro enemigo. Y de hecho, el nombre Naas en el original significa serpiente. De hecho, mira cuánto se parece. Satanás nos ataca, pero no puede hacer nada en contra de nosotros sin nuestro consentimiento. Él nos pide y exige nuestra rendición. Satanás quiere que le sirvamos e intentará intimidarnos para que nos rindamos. Satanás quiere humillarnos, exaltarnos, quitar nuestra hombría, humillarnos por completo. Satanás quiere traer aprobio a todo el pueblo de Dios. Satanás quiere quitarnos la capacidad de luchar. Satanás quiere cegarnos. Y si no puede cegarnos completamente, nos cegará parcialmente. Nos va a quitar un ojo por lo menos. Así que Saúl ganó la batalla ese día. Pero ganó más que una batalla física. Este capítulo relata dos batallas, una batalla externa y una interna. La victoria externa era evidente, ¿no? El pueblo de Dios mató a todos los de Naas. Pero interiormente, Saúl venció las fuerzas, las fuertes y sutiles tentaciones del orgullo, la inseguridad y la venganza. No se vengó de los que hablaron mal de él, no tomó la gloria que no le pertenece y guió una nación entera cuando no quería ser, ni se recuerda, se escondió antes. Debemos de seguir luchando y ganar más esas batallas. Poner la mirada en Dios, confiar más en Dios, conocer a Dios como Proverbio nos enseñó, colocar a Él en su trono. Bueno, Él está en su trono, reconocer que Él está en su trono y que tú eres su siervo. Vive por el reino de Dios. Hermano mío, vive para Dios. Se está escuchando y tu corazón está palpitando. Vive para Dios. Por último, Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Qué bello, ¿no? Estábamos así como Israel, indiferentes. No queríamos nada, nos interesaba nuestra vida nada más. Y en medio de eso, escuchamos: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos como ellos. De nuevo, no se trata de recursos, no se trata de capacidades, no se trata de habilidades. El P es confianza. Es tu mirada puesta en el reino de Dios. Por eso, Dios, gracias por todo, me dio gracias por cómo abre nuestros ojos. Ayúdanos, ayúdame a depender de ti, Señor, más y hacer más de lo que creo, Señor, no por mi fuerza, sino por ti, mi Dios, porque me has llamado a Él. Ayúdame a verte, Señor, a conocerte, a amarte, Dios, a olvidarme de mí, a hacer las cosas que te importan a ti, mi prioridad, Señor, no mis planes, tus planes, Señor, tu palabra, tu gloria, mi Dios, tu adoración a ti, mi regocijo en ti, mi Dios, que sea mi deleite, mis manjares, Señor,
Gracias a Dios porque abre nuestros ojos, nos llamas, abre mis oídos y tú haces palpitar mi corazón. Gracias. Ten misericordia de mí. Dios, sálvame, por favor, de mí mismo. Ayúdame a clamar, Señor, y no ser orgulloso, ciego. Ayúdame a clamar correctamente, Señor. Sálvame y ayúdame a ver tu mano poderosa del omnipotente, del altísimo, todopoderoso Dios. Y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.